Célula, pequeño grupo de estudio bíblico de la Iglesia Presbiteriana Coreana de Baiside. Autor, Reverendo Dr. David Chon-sik Lee. Capítulo 188. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Salmos 130, 1 y 8. Esperanza en que Jehová dará redención. Cántico gradual. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. J.A.H. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia, y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. En el texto de hoy, el autor de Salmos dice, ¿desde dónde está clamando al Señor? ¿Qué significa esto? ¿Y cuál es la enseñanza que le da esto a usted? El texto de hoy es un poema de autor desconocido. Los eruditos de la Biblia dicen que es uno de los prisioneros en los tiempos de exilio en Babilonia. El texto de hoy nos dice que el autor de Salmos estaba en una condición bastante difícil y expresa su deseo con diferentes situaciones como ejemplo de lo que espera. Primero, expresa que el autor del Salmo estaba ahogándose en lo profundo del mar. El versículo 1 y 2 dice, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. 2 Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. En este versículo, profundo, significa como un pozo o aguas profundas donde los pies no tocan el fondo, y están en una condición a punto de morir ahogado en esa profundidad. Hermanos, ¿han experimentado alguna vez morir ahogado en el mar? Cuando yo estaba viviendo en Brasil, una vez fuimos toda la familia a una playa conocida como Ibirapuera y estuve a punto de morir ahogado en el agua. Estaba junto a un amigo, cerca de las rocas, saltando las olas cuando llegó de repente una ola muy grande, tanto que mis pies no tocaban el suelo. Traté de nadar hacia las rocas, pero las olas no me lo permitieron. Las olas me empujaban cada vez más lejos de la orilla, las olas seguían arrastrándome y en un momento de pánico tragué agua y casi perdí el conocimiento. En ese momento supe el terror de la muerte, pero traté de mantenerme consciente y recordar lo que me había enseñado mi padre, nadar hacia la orilla dejando atrás las olas. Gracias a Dios, de una vez llegué a tocar la tierra y salí corriendo hacia la costa. Después de ese incidente, pasé mucho tiempo antes de entrar al agua otra vez porque tenía miedo. Con esta experiencia a punto de ahogarme en el mar, puedo entender los sentimientos que al autor le embargaban cuando se refiere a desde lo profundo, y más todavía. Si los antecedentes de este salmo están en el exilio en Babilonia. El pueblo de Israel estaba a merced del poder de la fuerza de Babilonia, no tenían manera de ser libres. Era como si una ola grande y fuerte los hundiera en lo más profundo del mar. En una situación como esta, lo único que el autor del Salmo podía hacer era clamar al Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Por esta razón, en el versículo 1 dice, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Sin embargo, el autor que puede orar de esta forma es bienaventurado, porque Dios va a escuchar su oración y lo va a salvar de ese abismo de profundidad en que está. Por esa razón, el autor del Salmo canta y alaba a todas las generaciones venideras proclamando, no importa en qué situación o condición pudiera estar, aunque estuviera en lo más profundo del abismo más oscuro, si invoca al Dios creador del cielo y la tierra, Él los va a sacar del abismo más grande y salvarlos. El autor del Salmo en el texto de hoy compara su condición a la de un criminal que está a punto de recibir un juicio en el tribunal. Los versículos 3 a 5 dicen, 3 si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? 4 pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. 5 esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En estas palabras el autor del Salmo clama a Dios por el perdón de sus pecados.
dentro de la vida del exilio en Babilonia, como si estuviera viviendo en un abismo profundo, encontró su propio pecado y está arrepentido de corazón esperando que sea perdonado en un tribunal. El autor del Salmo se arrepintió de esta forma porque el juez supremo de todas las cosas y situaciones es Dios, y si Dios perdona, todos sus pecados son perdonados. Cuando un criminal es perdonado, es puesto libre de la prisión. Por tanto, el ser perdonado es muy importante porque nos vamos a liberar de las ataduras de nuestras situaciones actuales. Por estas razones, nosotros que tenemos tendencia al pecado tenemos que reflexionar sobre nosotros mismos y arrepentirnos de nuestros pecados para liberarnos de la esclavitud de nuestra condición fatal. También el autor del Salmo compara su situación con los muros de un castillo. Los muros de un castillo son para proteger la ciudad de los enemigos. Por tanto, esos muros deben ser protegidos por un centinela día y noche. Un vigilante de noche no es fácil de realizar porque el sueño viene implacablemente, además del frío que cala hasta los huesos, no es fácil. Cuando es así, el vigilante de noche espera con ansias que llegue la mañana para relevarse. El autor del Salmo por esta razón dice en el versículo 6, 6 millas alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Pero para este centinela hay una esperanza porque la mañana llega ciertamente. Por tanto, para el autor del Salmo es una situación de haber caído en lo más profundo del abismo y en un tribunal por ser enjuiciado por los pecados, pero está esperando a Dios, de quien ciertamente tiene fe absoluta de que el socorro viene. Amados hermanos, cuando oramos a Dios, ciertamente Dios responde a nuestras oraciones, como ciertamente la mañana llega, también llega la respuesta de Dios. La evidencia de esto es como la fe del autor del Salmo. El pueblo de Israel se liberó del exilio en Babilonia. Y cuando reflexionamos sobre nuestras vidas, Dios respondió a todas nuestras oraciones, por esa razón estamos viviendo salvados y levantados de las calamidades pasadas. Amados hermanos, la noche puede ser muy larga, pero así ciertamente como la mañana llega, nuestras calamidades y sufrimientos pueden ser muy largos. Pero cuando invocan a Dios van a encontrar ciertamente la esperanza de la mañana. Por último, el autor del Salmo compara su situación con un mercado de esclavos. Dice el versículo 7 y 8, 7 espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia, y abundante redención con él. 8 y él redimirá a Israel de todos sus pecados. En estas palabras, redención, es cuando se paga un precio para liberar a un esclavo. El autor del Salmo dice que está atado como un esclavo por una situación y pide la gracia de Dios para liberarse de esa esclavitud. Amados hermanos, nosotros éramos esclavos de Satanás por nuestros pecados, y por nuestro propio esfuerzo era imposible liberarnos de esa esclavitud, porque el precio del pecado es la muerte, por tanto, es imposible liberarnos por nuestros propios esfuerzos. Sin embargo, Dios envió a su Hijo unigénito, Jesús, para que pagara por el precio de todos los pecados, y nosotros fuimos liberados de la vida de esclavos de Satanás para ser hijos libres de Dios. Por tanto, tengan fe en que Dios siempre desea liberarnos de la esclavitud de los problemas pagando cualquier precio, porque somos los hijos preciosos de Dios. ¿Ha tenido experiencia de estar en un problema como si estuviera ahogándose en lo más profundo del abismo? Vamos a compartir cómo ha podido superar ese problema a través de su fe. Vamos a compartir lo nuevo que ha sentido y decidido con las palabras de hoy.